Nos encontramos frente al Palacio Legislativo, que se inauguró el 25 de agosto de 1925 como homenaje a los 100 años de la Declaratoria de la Independencia. Funciona como sede del Poder Legislativo y además es la representación monumental de la democracia en Uruguay. En este mismo lugar, el 27 de junio de 1973, se encontraba Bordaberry junto a las Fuerzas Armadas cuando declararon el no golpe de Estado, ya que en todo momento se negó la existencia del mismo. En Uruguay era la tercera vez que en el siglo XX un presidente electo constitucionalmente daba un golpe institucional, aunque era la primera vez que lo hacía con la participación protagónica de las Fuerzas Armadas. No fue un acontecimiento repentino e inesperado, sino que se trató del desenlace de un largo proceso de deterioro del sistema político democrático, claramente reconocible a partir de 1968, pero cuyas raíces más profundas deben ubicarse en el contexto de la Guerra Fría, en la crisis económica surgida a mediados de la década de 1950 y la conflictividad social derivada de esta situación. De este modo, el abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones de las Fuerzas Armadas fueron estrategias empleadas desde los últimos años de la década de 1960 para contener la alta movilización política y gremial y reprimir los focos de guerrilla urbana. Ello explica que en el momento del golpe ya se hubiesen producido detenciones, censuras y prohibiciones, además de haberse comprobado que la aplicación de torturas a detenidos era una práctica habitual. La disposición reiterada de medidas prontas de seguridad a partir de 1968 permitió la suspensión de las garantías individuales, la limitación de la libertad de expresión y de prensa, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de las actividades sindicales. Asimismo, se decretó la militarización de funcionarios de los sectores públicos y privados que se hallaban en conflicto. Se allanaron reiteradamente los locales universitarios y se incrementó el uso de la fuerza en la represión de la protesta social. A pesar del rechazo multitudinario a la muerte del estudiante liberarse, la escalada represiva fue en aumento. La alianza de militares y civiles que gobernó desde la disolución del Parlamento, en sintonía con las orientaciones de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional y del neoliberalismo económico, buscó promover transformaciones profundas en la política, la economía y la sociedad uruguaya. Entre sus primeras medidas, el nuevo régimen suspendió la actividad de los partidos políticos y decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores, el CNT, disponiendo la clausura de todos sus locales y el arresto de sus dirigentes. Por decreto, se suprimió el derecho a la huelga de los trabajadores. Para finales de 1973, se había intervenido la universidad e ilegalizado casi todas las agrupaciones políticas y estudiantiles de izquierda. A su vez, el control que el régimen tenía sobre la información que circulaba públicamente, ejercido a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación, dificultaba en gran medida la difusión pública de esta situación. El año se cerró con la instalación de un Consejo de Estado, órgano consultivo, presidido por Martín Echegoyen e integrado por otros civiles, cuyas sesiones no fueron públicas. Bueno, el golpe de Estado fue en el año 73. Sí. Dada mi edad, yo en ese momento era estudiante en la Universidad del Trabajo. Mis primeros contactos con la turbulencia previa al golpe de Estado lo viví con toda la agitación estudiantil que se estaba produciendo. Primero se empezó a producir unos años antes del golpe de Estado por derechos como manifestaciones muy intensas, por un boleto estudiantil, por preservar la independencia de la universidad, todo ese tipo de cosas. Y se fue enrareciendo el ambiente cada vez más, y ya estando en los últimos años en la escuela industrial, ya en cuarto y quinto de la escuela industrial, me tocó vivir las manifestaciones. No militaba yo, pero las manifestaciones eran muy fuertes y ahí fue donde empezó lo fuerte de la represión policial. En ese momento todavía todavía estaba en las calles. Era medio confuso el ambiente para una persona joven como yo, y muchos de mis compañeros decían lo mismo, porque por un lado estaba las manifestaciones que hacían los estudiantes por sus derechos,
llevados de un poco, no voy a decir de la mano, pero perteneciendo muchos de ellos a organizaciones políticas como el Partido Comunista o algunos otros sectores, el Partido Socialista, en fin, todos sectores de izquierda, pero paralelamente se estaba desarrollando la lucha guerrillera. O sea, había un enfrentamiento guerrillero bastante importante y bueno, empezó a aparecer como noticia media cotidiana el tema de los enfrentamientos, de los tiroteos, de gente apresada, hubo muertos de ambos bandos. Entonces tengo muy grabado en la memoria hechos muy puntuales del enfrentamiento guerrillero y la policía de ese momento, como fueron, bueno, la muerte de las muchachas de Abril, así llamado el caso, ¿no? Porque sí, fueron 4 muchachas. Después el robo a la mansión de la familia Maylos, donde se robó una cantidad importante de monedas de oro, armas, bueno, una serie de cosas. En fin, bueno, el secuestro de Elena Quinteros, a cielo abierto, en plena calle, ahí frente a la Embajada de Venezuela. En fin, fue increciendo y yo seguía mucho sin entender por qué había tantas fuerzas de izquierda desparramadas y ya se había empezado a hablar de golpe de Estado, pero hasta ese momento seguía en el gobierno un presidente elegido democráticamente y las fuerzas que intervenían en la represión a las manifestaciones y a los movimientos obreros, estudiantiles y contra la guerrilla era la policía. De hecho, es un hecho incontrastable, no estoy tomando partido por uno ni por otro, pero cuando se dio el golpe de Estado, el movimiento guerrillero estaba sometido, estaba todo detenido, estaba todo preso, o sea que el golpe de Estado hasta el día de hoy se sigue diciendo que fue por esos y no. De hecho el proceso cívico-militar, porque así hay que llamarlo, porque fue integrado por civiles, de connotadas familias de este país y de gente que hoy está todavía en actividad pública, pertenecieron a la parte civil del Consejo de Estado, pero que estaba además integrado por militares. Y bueno, ese gobierno dictatorial, después de disolver las cámaras, tengo muy vivo el momento en que salió en la televisión y salieron las fotos de las Fuerzas Armadas saliendo del Estadio Centenario, del Estadio Centenario, del Palacio Legislativo, casi haciendo una ostentación de que habían... no nos olvidemos que la invocación al movimiento guerrillero fue una de las patas en las que se apoyó los pretextos para dar el golpe de Estado, porque el principal y el cual le querían meter más en la cabeza a la opinión pública era la supuesta, tal vez existiera, no sé, hace muchos años de esto, yo tengo mi opinión, hay mucha bibliografía, la supuesta corrupción de los políticos. El sistema político, ellos decían que estaba muy corrupto, que había desviación de fondos, bueno, toda una serie de cosas, y que para eliminar la corrupción del país había que eliminarla de raíz, y eso no era llamando a elecciones. Empezaron a propalar la idea de que la democracia era corrupción, significaba corrupción. En esos años yo era estudiante del liceo, concurrí al liceo, y ahí se habían comenzado todas las actividades, se movilizaban los estudiantes y se originaban ocupaciones, en el cual yo tenía una amiga en el que me ayudaba, porque ella sí pertenecía al grupo sí, era activista. Activista, ahí está. Y me ayudaba a que no quedar nunca dentro del liceo. Cuando había ocupaciones,
Ella me esperaba y me decía que me diera vuelta porque... Que no fueras a Sí. Esa amiga mía es conocida, se llama Irma Leites y todo el mundo la conoce. Un día, estando yo dentro del liceo, se originó también un problemita afuera y uno de los estudiantes fue baleado, el cual lo trajeron para adentro y lo pusieron justamente delante de mis pies. Y es una imagen que no me la voy a olvidar nunca porque fue muy fea. Ese día ocuparon el liceo y yo estaba dentro. Y gracias a mi amiga pude salir y salir bien, tranquila de esa situación. Para empezar, yo era estudiante en ese momento en la universidad, siempre y cuando contemos como que el día del golpe fue la madrugada del 27 de junio del 73. Nosotros ya sabíamos que se iba a producir un golpe en cualquier momento, estábamos avisados y por lo tanto del Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura, CEIA, ya teníamos más o menos arreglado que en cualquier momento podía provocarse un golpe o iban a tener cualquier excusa para intervenir la universidad. Así que cuando se produjo el golpe esa madrugada, que ya más o menos se veía venir, al otro día nos reunimos en facultad y se decidió ocupar la facultad. Pero como ya habíamos ocupado el año anterior facultad, y Facultad de Ingeniería está muy aislada, rodeada del Parque Rodó, del club de golf, etcétera, etcétera. En aquel momento no habían ni siquiera un par de edificios que ahora hay enfrente. Era muy fácil, era muy grande y muy fácil que entraran y nos detuvieran o que lastimaran o cosas por el estilo. Así que si bien nos reunimos en facultad y demás, se decidió ocupar en Facultad de Arquitectura. Y en Facultad de Arquitectura pasamos desde el 28 o 29 de junio hasta el 8 de julio ocupando Facultad de Arquitectura, donde se reunían quienes participaban de la ocupación. Era el Liceo Suárez, el Liceo Zorrilla, Facultad de Veterinaria, bueno, y la propia Facultad de Arquitectura e Ingeniería. No recuerdo si había alguien más. De lo que ustedes, desde ahí lo que se hacía era salir con volantes, salir con otro montón de cosas a propagandear o hacer de alguna manera alguna manifestación en contra del golpe militar. El 6 o el 7 de julio, en una de esas salidas a las 11 de la mañana, se salió rumbo al Liceo Zorrilla, que queda por Boulevard España y más o menos Salterain o por ahí, o Requena, pero venían vehículos con gente del ejército. Entonces en aquel momento le decíamos camellos porque eran unas camionetas verdes, pero que tenían por encima de la cabina del conductor como un visor, entonces quedaba como una joroba, se le decían camellos. Se decidió ir para el otro lado, o sea, dar vuelta para atrás por Boulevard España y ir por Boulevard España en la manifestación y con volantes, pero aparecieron más gente del ejército y de la Fuerza Aérea en un jeep con una ametralladora grande y nos fueron por Libertad y desde el lado de la Rambla del Ombú de Boulevard España. Entonces empezamos a ir de vuelta todos para atrás hacia Facultad de Arquitectura, pero nos fueron encerrando en una calle que queda ahí muy cerca de Facultad, paralela a Boulevard Artigas, que se llama Prudencio Vázquez y Vega. El edificio que tenemos detrás es el que durante la dictadura sirvió como el Servicio de Información de Defensas, alias La Casona. Pertenecía al Ministerio de Defensa desde 1970 y fue utilizado por organismos militares para imponer políticas represivas a los ciudadanos, lo que impulsó el régimen dictatorial.
El CID, como se puede abreviar, trataba de coordinar organismos similares de países de la región llamado el Plan Cóndor. Esto para eso mismo, para establecer esas políticas represivas, intercambiar información y trasladar clandestinamente a ciudadanos desde un país a otro. En 1976, en julio, un grupo de militantes políticos uruguayos fue secuestrado en su lugar, en el país donde vivían, que era Argentina, durante un operativo en Buenos Aires. Estos fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y se mantuvieron cautivos desde agosto a diciembre de 1976. El blanqueo o el procesamiento por la justicia militar de estos secuestrados se dio luego de un operativo de prensa conocido como la farsa del Chalet Susi en octubre de 1976. Debido a que en esta casa de veraneo los militares del CID organizaron la conferencia de prensa donde proclamaron la captura de 62 subversivos y el hallazgo de armas. Además, las personas secuestradas aquí fueron obligadas a participar del mismo. Por otro lado, este inmueble fue el lugar donde se mantuvo secuestrada a María Claudia García y donde vivió sus primeros días de vida su hija Macarena, quien recupera su identidad en el 2000, pero su madre continúa desaparecida. Además, fue el lugar de estadía de los hermanos Anatol y Victoria Julien, de 4 y 1 años en ese momento, quienes son hijos de uruguayos que permanecen desaparecidos desde su captura en Buenos Aires. El Plan Cóndor tenía 3 etapas. La primera era la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y otros reales y supuestos enemigos de los gobiernos involucrados. Esta etapa sirvió para la realización posterior de varias operaciones represivas. La segunda etapa consistió en identificar, detener y asesinar a los clasificados como enemigos, desarrollándose una actividad represiva que ya venía ejecutándose desde 1974 y que se extendió hasta el final de las dictaduras. La tercera etapa comprendía operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas, enemigos, en otros países de América y Europa. Así se formalizó la cooperación regional para el espionaje y la represión, que ya venía operando en años anteriores. En esta habitación, que conserva sus características originales, la mayoría de los testimonios ubican el tacho, un tanque de 200 litros, con el cual a los prisioneros se los sometía al submarino, inmersión de la cabeza en agua hasta casi la asfixia. También aquí las personas eran sometidas a distintas torturas, como la desnudez forzada, la picana, el plantón y las colgadas. En las esquinas aún pueden observarse fragmentos de los caños originales, a los cuales se les restituyen caños encontrados en el fondo de la casa, desde donde colgaban a las personas secuestradas. Sala en la que estuvo prisionera la ciudadana argentina María Claudia García, aproximadamente de octubre a diciembre de 1976. María Claudia se encontraba embarazada y desde aquí fue llevada a dar a luz. En esta habitación estuvo junto a su hija Macarena hasta que son separadas, ya que la niña fue apropiada por un policía uruguayo. María Claudia es desaparecida, desconociéndose su destino. Además, los hijos del matrimonio Roger Julien y Victoria Grisonas fueron trasladados clandestinamente desde Automotores Orletti a esta casa donde permanecieron secuestrados. Luego fueron encontrados en una plaza de Valparaíso, en Chile, y adoptados por una familia chilena, recuperando su identidad en 1979. En 2012, en cumplimiento de la sentencia Hellman versus Uruguay, se realizó la ceremonia de colocación de una placa en esta sala. Un poquito de arena así nomás, pero esto en realidad estaba más firme, pero los ladrillos estaban como cemento.
En los años 80, el CID trasladó sus oficinas y quedó ocupando el inmueble el Centro de Altos Estudios Nacionales, que también era regido por el Ministerio de Defensa. En 2012, el CID, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocó una placa conmemorativa hacia María Claudia García, puesto que este fue su último lugar de visualización, y hacia el resto de víctimas de la dictadura. En diciembre de 2016, este lugar pasó a ser sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Más o menos un año después, el 22 de diciembre de 2017, esta sede señalizó el frente del inmueble, identificando su funcionamiento como un centro clandestino de tortura y detención durante el terrorismo de Estado. Finalmente, el 27 de junio de 2018, se abrió al público una muestra museográfica que narra todos estos sucesos. Ante la huelga general seguida del golpe de Estado, cientos de personas fueron encarceladas, desbordando la capacidad de las comisarías de Montevideo. Debido a esto, se tuvo que buscar otros lugares donde alojar a esta gente, y uno de esos lugares fue el cilindro municipal, por su capacidad y tamaño. En 1976 se escaparon 4 militantes comunistas, lo cual precipitó el cierre de este centro de detención y tortura clandestino, el cual se siguió utilizando por mucho tiempo como un estadio cerrado. En 2003, el PIT-CNT decidió colocar aquí una placa conmemorativa diciendo y reconociendo que este lugar sirvió como una prisión. En 2014 se derrumbó este lugar y ahora encontramos aquí el Antel Arena. Ahí entre Viejo Pancho, que es una calle cortita, y otra calle cortita que se llama Valdomir, hubo una encerrona grande entre la gente del ejército, la gente de la policía, y se llevaron a varios compañeros míos presos a lo que ustedes estuvieron, al cilindro. Como eran amigos y compañeros del interior, no tenían familiares acá durante un tiempo, les íbamos a llevar con otro amigo tanto comida como les llevamos ropa, porque se murieron de frío las 3 primeras noches que pasaron ahí. Así que les puedo garantizar que eso fue una cárcel. La capital del país concentró las principales instalaciones vinculadas al gobierno dictatorial y fue sede de los organismos de persecución y represión durante la dictadura, como lo fueron el CID y OCOA. Además, tiene muchísima más representación de las iniciativas de memoria que el resto de los departamentos. Estas iniciativas surgen como resultado de políticas públicas de recuperación simbólica o también surgen como resultado de organizaciones de ex víctimas del terrorismo de Estado, vecinos o comunidades. En este departamento se produjeron 9 hallazgos de restos humanos entre 1976 y 1979, los cuales fueron inhumados como NN, o sea, sin nombre. Por esa razón nos encontramos en el cementerio del norte, donde se encontraron esos cuerpos, los cuales solo se lograron identificar 4, quienes son María Rosa Mora, Flora de la Avellaneda, Liborio Gadea y Atilio Arias. Los primeros 3 fueron identificados como detenidos desaparecidos argentinos luego de operativos de exterminio llamados vuelos de la muerte, mientras que el caso de Arias tenía ciertas diferencias, las cuales no están esclarecidas.
Este periodo histórico estuvo marcado por la ausencia de derechos constitucionales, la disolución del Parlamento, la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la intervención en todos los niveles educativos y la persecución, encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de opositores al régimen. Entramos dentro del Museo de la Memoria. Este museo es una institución de la Intendencia de Montevideo, el cual sirve para recordar y conmemorar el golpe de Estado en Uruguay y la dictadura cívico-militar que ocurrió aquí mismo. Sirve también para educar a las nuevas generaciones sobre lo que pasó y para que esto nunca más se repita. Abrió sus puertas por primera vez el 10 de diciembre de 2007 y también recibió una placa nombrándolo sitio de memoria el 19 de febrero del 2020. Su misión es crear un espacio dentro de la ciudad de Montevideo para promover los derechos humanos y la memoria sobre la lucha de la libertad, la democracia y la justicia social, viéndola como un concepto cultural el cual sigue en construcción. La censura de los medios de comunicación fue uno de los principales recursos de la dictadura civil-militar para controlar a la sociedad y asegurarse el monopolio de la información. Los mecanismos de censura fueron explícitos e implícitos. Todos los recitales o espectáculos que no provinieran de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas tenían que solicitar el permiso de actuación, presentando las letras, los integrantes, sus domicilios, etc. Muchos de ellos eran prohibidos, a veces de forma aleatoria y con un criterio poco claro. Esto hizo que los músicos que optaron por desempeñar su función en esa difícil época fueran buscando la forma de comunicarse con su público, logrando pasar la censura algunas veces por el ingenio del creador y otras por la ignorancia de los censores de turno. Este movimiento es recordado como canto popular, aunque algunos músicos que lo protagonizaron no se sentían cómodos con este rótulo. Desde el punto de vista social, tuvo el importante rol de servir de espacio de reunión y de encuentro en una época en la que, para reunirse más de 3 personas, había que pedir permiso en la comisaría. Algunos de los artistas reconocidos de este canto popular fueron Canciones para no dormir la siesta, Jorge Lazaroff, Mariana Ingold, Los Olimareños, entre otros. El sistema represivo imperante durante la dictadura fue total, por cuanto abarcó las distintas esferas de la vida de las personas que con intensidades variables vieron afectada su vida cotidiana. En este sentido, lugares de trabajo y estudio, espectáculos públicos y medios de comunicación fueron estrictamente controlados, restringiéndose al máximo las posibilidades de reunión y de expresión. La dictadura también incidió fuertemente en la vida privada de los individuos en la medida que reuniones familiares o de amigos estuvieron bajo sospecha. El discurso oficial de restauración del orden y refundación de un país en el que había que extirpar de raíz la subversión imperante en todos los ámbitos requirió la adhesión a la complicidad de toda la sociedad que, además de evitar manifestaciones de disenso, debía de colaborar en este proceso. Este marco fomentó el temor de ser delatado por cualquiera, vecinos, compañeros de trabajo, familia, etc., y promovió nuevas conductas tales como hablar en tono muy bajo, elípticamente, o actuar como si siempre se estuviese vigilado. La limitación masiva de los derechos políticos y laborales fue entonces otra de las normas de vigilancia y control del conjunto de sociedad. En la administración pública se implementaron diversos mecanismos para detectar y despedir funcionarios, tales como la promulgación del Acto Institucional número 7, que habilitaba a pasar a disponibilidad al personal como un paso previo a la destitución, o la exigencia de una declaración jurada de fe al sistema democrático de gobierno. Sobre estas y otras resoluciones, como la constancia de habilitación para cargos públicos, extendida por las respectivas seccionales policiales, la dictadura uruguaya elaboró una clasificación de ciudadanos, A, B y C, de acuerdo a su confiabilidad política. La obtención de una C respondía a razones diversas, en muchos casos a la participación en actividades sociales o políticas durante años previos, e inhabilitaba a su portador para obtener o mantener su empleo. La persecución política e ideológica fue especialmente dura en el ámbito de la enseñanza, sobre el cual recayó un número significativo de destituciones. En la actividad privada se produjo el desplazamiento de trabajadores con participación gremial anterior y existieron listas negras que dificultaron la obtención de empleo de quienes tuviesen antecedentes de detención o hubiesen sido previamente despedidos por razones políticas. De la dictadura, lo que más recuerdo es que yo estaba enferma de hepatitis
cuando estalló, vamos a decir, el problema. Y bueno, y la televisión era continuamente con la música y bueno, y a cada rato no se podía mirar televisión, bueno, hasta que, bueno, después sí, ya recuperada, venían los militares a tu casa, te revolvían todo, te levantaban los colchones de la cama y sin avisarte, sin nada, vos abrías la puerta y eso y te daba... pasaban. Sí, pasaban. Y te daba mucho miedo, eso te daba mucho miedo. Porque más allá de que nosotros no teníamos nada, pero la situación no era nada agradable, no, era muy nervioso. Después, con el correr del tiempo, estábamos un día en la casa nuestra, en el patio, y sentimos una explosión inmensa, y era que a pocos metros de nuestra casa estaban manipulando pólvora en una trapucera que había, estaban manipulando pólvora y estallaron y se quedaron muy lesionados esas personas, porque incluso los vecinos, sin saber lo que estaba pasando, acudieron y los ayudaron, los llevaron a los hospitales y sin saber, porque nadie sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Y en la calle sentías miedo? En la calle sí, sentíamos, la verdad que andar en la calle daba un poco de miedo. Teníamos que estar temprano dentro de nuestra casa. Un día se llevaron a mi hermano preso porque tenía el mismo nombre de otra persona que era activista, y se lo llevaron y lo tuvieron hasta que se descubrieron de que no era, de que era otra persona la que estaba buscando, o sea, con el mismo nombre pero otra persona. Una confusión. Una confusión, sí. Y le salió bien porque en ese tiempo no importaba si había confusión o no había, tenías el mismo nombre y ibas para adentro. Y ya saliendo de la dictadura, nos contabas algo de un plebiscito. Sí, lo del plebiscito es algo gracioso porque nosotros no podíamos estar hablando ni podíamos estar diciendo nada porque era peligroso o sea, yo era la que sentía más miedo, pero mi esposo era muy, muy atrevido, vamos a decir, y estábamos en la fila para ir a votar el plebiscito y estaba lleno de militares por todos lados. Pues él, y justo nos tocó la misma fila porque teníamos la misma serie de credencial. Y estábamos en la fila y él, persona que pasaba por al lado, le decía en voz baja: tienen que votar el no, tienen que votar el no. Yo estaba con un estado de nervio que no podía. Y él ahí incitando a la gente a que votaran el no. Y bueno, salió favorecido el no. No porque él lo haya, pero la verdad que fue un poco nervioso, violento el momento que me hizo pasar. Yo digo, terminábamos presos, yo creía que nos terminábamos en el calabozo. Y algo de unos cacerolazos. También, sí, gracias a eso me tuve que comprar una batería de cocina nueva, porque mi hija me la destrozó todas las ollas, las tapas, todo, no me quedó nada, me tuve que comprar una nueva. Una de las tapas se le ocurrió cacerolear con una cuchilla, quedó destrozada, agujereada totalmente, no sirvió para más nada. A diferencia de otras personas en la época, yo en realidad no tuve mucho conocimiento de las cosas que pasaban, porque yo era muy chiquita. Yo nací en enero del 72 y bueno, me fue en julio del 73 y yo era bebé.
y después toda mi niñez como que no tenía mucho, al no tener de repente conocidos cercanos o familiares que estuvieron pasando por situaciones por las que mucha gente pasó, situaciones muy difíciles para muchas personas y muchas familias, de lo que bueno, todos tenemos conocimiento por lo que conocemos de la historia, pero en realidad en mi caso yo no lo viví de la forma que lo pudo haber vivido otro, porque bueno, en realidad mis padres tenían un almacén y pasábamos prácticamente en el comercio trabajando. Yo era muy chiquita, mis padres trabajaban de eso y prácticamente lo que era movimiento en la calle ellos no hacían, lo necesario nada más. Tengo igual recuerdos de cuando ya fui teniendo uso de razón, por ejemplo, bueno, mis papás tenían comercio y antes se vigilaba mucho el tema del contrabando, y sí recuerdo más de una vez que en casa paraban camiones del ejército para requisar y se quedaban vuelta la mercadería que había. Yo digo, era muy chica, pero tengo memoria de que habían cosas tiradas en el piso. Y bueno, y en sí también siendo uno chico, como que esas cosas sí que no te las olvidas porque como que te chocan más. Y sí recuerdo de que entraban y que daban vuelta a la mercadería buscando cosas de contrabando. Y bueno, yo tenía a mi abuelo, que bueno, ahora es fallecido, pero mi abuelo era herrero de remonta del ejército. Él no era militar, era herrero, pero trabajó en el ejército. Y se jubiló con un grado de alférez le habían dado. Y recuerdo que en aquel momento, como que él venía y se paraba al lado de nosotros y él se presentaba como cosa de viejo también, ¿no? Pero él se presentaba como para darnos un tipo de seguridad. Yo lo tomo así, ¿no? Porque yo cuando era chiquita no me daba cuenta, pero pienso yo que era como darnos un poco de seguridad, y se presentaba, decía el nombre de él, alférez de remonta, y como que no sé si el trato sería distinto, pero sí tengo ese recuerdo. Y bueno, después recuerdo mi adolescencia, que el tema de la cédula de identidad, que no podía salir sin la cédula de identidad a la calle, lo mismo que los adultos también, por un tema de cuidado. Después de cierta hora ya era un poco peligroso estar en la calle, y también yo no estaba en la calle a altas horas de la noche, pero tenía primos varones que de repente hacían alguna juntada en alguna esquina, y sí que tenían que estar con la cédula. Recuerdo una vez que se habían olvidado de los documentos y que lo habían llevado, y bueno, gracias a Dios que bueno, el otro día aparecieron en la casa otra vez. Pero bueno, no más que eso, en mi caso, sé que fue una parte muy dolorosa de la historia de nuestro país, y una parte que, para lo traumático que fue, igualmente tiene que no ser olvidable, porque creo que de todo tenemos que aprender, y eso, aparte de ser muy doloroso, a pesar de ser muy doloroso, no se tiene que olvidar, porque hay cosas que no se pueden volver a repetir, porque son cosas que nos avergüenzan en la historia de nuestro país, así como en otros países también de Latinoamérica. Pero fue una historia que gracias a Dios yo en mi caso no me llegó, en el sentido de que no directamente lo sufrí, pero sí como ser humano me llegó, y bueno, y sé que tenemos que aprender de eso, ¿no? Pero bueno, yo en realidad, en mi experiencia, fue una experiencia tranquila, porque no tuve grandes problemas con eso. ¿Alguna anécdota más que te acuerdes? Sí, bueno, no me acuerdo yo porque era muy chiquita, pero sí me contaron mis papás. Ellos tenían unos primos que vivían en la parte de atrás de mi casa,
y primos jóvenes, no eran chicos, pero eran primos jóvenes, y estaban con el tema de la pegatina y ese tipo de cosas que por ese tipo de cosas se perseguía a los jóvenes en aquel momento, y me contaron que ellos lo fueron a buscar y ellos se escaparon, saltaron por un muro que tenían en la casa, para la parte de mi casa donde vivían mis papás, y por la calle del costado se fueron, y bueno, no sé cómo hicieron para irse, pero sé que de ahí se fueron para Argentina y estuvieron muchísimos años para volver. Ya cuando ellos volvieron, ya la dictadura ya no estaba acá. Y bueno, después de muchos años retornaron. Pero en aquel momento ellos eran jóvenes y bueno, pudieron irse. En el caso de que se los hubieran llevado, capaz que en este momento podían haberse sumado entre personas desaparecidas. Pero bueno, ellos tuvieron la suerte de poder irse. Estaban con el tema de la pegatina y ese tipo de cosas, pero por ese tipo de cosas se llevaron a mucha gente. Así que bueno. ¿Tenés idea si allá en Argentina tuvieron algún problema cuando se dio la dictadura también allá? No. Ellos, gracias a Dios, estuvieron un tiempo para conseguir un lugar donde quedarse, pero no, fueron ellos dos solos. Después allá tuvieron un hijo y todo, pero ya no tuvieron problema. En realidad, a mí la dictadura la agarré en realidad en el último periodo, ya saliendo de la dictadura, porque era muy chica, yo tendría 5, 6 años, 7 capaz, tenía cuando estábamos en dictadura. Y bueno, tengo recuerdos así, muy pocos y fugaces, así, pero hay cosas que sí las recuerdo bastante, que fueron cosas que me quedaron un poco más marcadas. Hay 3 principalmente que siempre las recuerdo. Una es que mi papá tenía unos cassettes, en aquel momento habían cassettes, que eran de los olimareños. Y él los tenía súper guardaditos, era algo que tenía guardado, y eso era algo que yo sabía que escuchaba con él, pero como a escondidas. Entonces para mí era como una travesura también, porque yo sabía que algo pasaba, no sabía por qué no podíamos escuchar esa música, pero sí sabía que había algunos días que nos encerrábamos con mi padre a escuchar esos cassettes de los olimareños. ¿Te acordás dónde se encerraban? Y no me acuerdo bien, sé que era en algún... Sí recuerdo... Mi padre trabajaba en la UTE y andaba en un camión, y a veces nos íbamos en ese camión y nos poníamos como en un descampado, y él ponía el cassette, y era una cosa que parecía un momento único ese, porque era algo como travieso, no sé, para mí era como una travesura, pero era esa música, yo sabía que la escuchaba escondida con él. Esa es una cosa. Después también recuerdo, ya saliendo de la dictadura casi, en los últimos años de dictadura, había lo que se llamaban los caceroleos, que era como una forma de protesta que el pueblo hacía en contra de ese régimen. La gente había empezado como a protestar. Entonces me acuerdo del primer caceroleo, que mi madre no era tanto de hablar, pero mi papá estuvo todo el día diciéndonos que esa noche iba a haber un caceroleo, que iba a ser un caceroleo. Entonces yo estuve todo el día expectante, que yo sabía que a tal hora, no me acuerdo el horario, pero que a tal hora era la hora del caceroleo. Eso se pasaba como de boca en boca, la gente iba en lo que podía, lo iba hablando, y se sabía que a tal hora se iba a protestar de esa manera. Entonces era como que se apagaban las luces de la casa y se iba a cacerolear. Pero el primer caceroleo, el que más me acuerdo,
Bueno, estuve todo el día con eso. Y mi padre, todo el día con ese tema, todo el día con ese tema. Entonces, bueno, yo andaba atrás de él, para arriba y para abajo. Llegó la hora del caceroleo, cerca, yo qué sé, 5 minutos antes, mi padre ya empezó a aprontar todo. Y entraba y escuchaba, y salía. Llegaba, escuchaba, y salía. Apagó todas las luces de casa y todo, y yo estaba con él ahí, desesperada por cacerolear. Y nada, no se escuchaba nada. Salíamos para el fondo de la casa de ellos, no se escuchaba nada, no se escuchaba nada. Y entonces, en un momento, mi padre dijo, es la hora. Y para mí, la hora era la hora de empezar. En el fondo de la casa de mis padres había lo que antes se llamaban toldo luz. Se llamaba que eran unos toldos que se abrían con un fierrito que vos enganchabas y abrías el toldo. Yo salí a la hora del caceroleo y agarré el fierro ese y empecé a darle. Y cuando yo toco la primera vez, el barrio empezó todo. Como que todas las casas estaban más o menos esperando que alguien empezara. Entonces, bueno, ahí fue el primer caceroleo. Y desde ese día en el barrio, todos los vecinos después hablaban con mis padres y se reían porque yo había como iniciado el caceroleo del barrio, porque nadie se animaba y yo en eso de niño, que no saber qué era lo que estaba pasando, no tener ese reparo, bueno, empecé el caceroleo y ahí me hice famosa por la subversiva, niña subversiva que había empezado. Y entonces después de eso sí, ya los próximos caceroleos ya los estaba esperando. Se hablaba del caceroleo y yo ya estaba esperando la hora de cacerolear. A mi madre le decís en las tapas de las ollas de tanto dar. Bueno, eso es otra cosa. Y después sí, lo más emotivo así, o lo más que me cuesta hablar de eso, tuve años que cada vez que hablaba de eso como que me lloraba un poco, es que mi mamá era amiga de Irma Leites. Entonces lo que recuerdo es que estábamos en casa, mamá estaba, no sé, haciendo alguna cosa, no sé si estaba cocinando, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo el mundo. Entonces recuerdo que llega alguien, un vecino, y le dice algo a mi madre. Y mi madre se pone a llorar y sale corriendo. Y yo no sabía qué era lo que pasaba. Pero al ver a mi madre llorar y salir corriendo, salí corriendo atrás de ella. Entonces corrí, y mi madre corría por la calle y yo corría atrás de ella. Mi madre lloraba y corría y yo corría, no sabía. Hasta que a 2 cuadras de acá de la casa de mamá había una casa que estaba llena de gente. Llegamos a esa casa que estaba llena de gente, y lo que me acuerdo, yo iba abriéndome paso ahí entre la gente. Yo era chiquita, y entre tanta gente grande, pero yo seguía atrás de mi madre. Y veo a mi madre abrazarse con alguien, con una señora, y empezar a llorar, las dos, abrazadas. Y eso me quedó súper marcado, y eso no me olvido más, lo tengo bien presente porque eso fue cuando liberaron a Irma, que llegó a la casa y el barrio era una revolución, la casa de ella era una revolución. Y esas sí son cosas que me quedaron, que con los años y cuando crecí entendí que era lo que había pasado ese día. Y esas son las cosas que recuerdo. No sé si recuerdo algo más, pero esas cosas puntuales son las que todavía recuerdo. Y también a los pocos días de eso tengo muy vivido que en el lugar donde yo trabajaba, que era un dique del Estado, se reparaban barcos en seco, en tierra, avisaron que venían militares y nos congregaron a todos en un galpón ahí, y los militares armaron rápidamente
un pequeño escenario, se subieron arriba gente con muchos galones y muchas armas. Era como que estaban anunciándonos que a partir de ese momento la dirección de la Administración Nacional de Puertos iba a estar regida por un directorio elegido por la Junta, o no me acuerdo el nombre que le daban en ese momento a la fuerza de gobierno, no me acuerdo cómo decían, la Junta Militar creo que decían, y que el presidente, como en todos los organismos del Estado, iba a ser un militar. Me acuerdo las discusiones, me acuerdo haber visto a un compañero muy representativo, era un delegado y pertenecía, era militante del Partido Comunista, que se enfrentó a ellos verbalmente y con mucha educación y con muchos argumentos, y debo decir que fue la última vez que lo vi. Nunca más lo vi en la vida, o sea que eso me resuena en la cabeza todavía, qué le habrá pasado. Y bueno, después, dentro de la semi-normalidad que es vivir en un país donde no hay elecciones, donde las órdenes son todas, las directivas son todas órdenes, donde estás obligado a hacer lo que se te ocurra, hubo una interrupción en el año lectivo. Cuando nos reintegramos a las clases había habido un cambio muy enorme, porque el instituto que se llamaba IEM, donde yo estudiaba, que estaba en Gonzalo Ramírez, entre las calles Magallanes y Minas, lo habían cambiado para la ex fábrica General Electric. Después de unos años supe que a los pocos días ya estaban haciendo negociados, porque ya habían destinado lo que era el Instituto IEM, pero además estaba en un edificio que espero que siga siendo patrimonio histórico, porque había sido uno de los cuarteles de Artigas y eso, de los más antiguos que había en Montevideo en ese momento, y me toca enfrentarme a los militares a la entrada del curso. Yo ya iba de noche, y a la tarde, cuando llegué, a todos teníamos que pasar por la inspección de que si teníamos barba o bigote no podíamos entrar, y que el pelo no podía pasar de la altura del cuello de la camisa. Llegaban hasta meterte el dedo abajo del pelo en la nuca y eso me pareció, a todos nos empezó a parecer ya que la cosa venía a un grado de exageración, porque ya empezaron que las mujeres no podían ir de pollera, o no podían ir de pantalones, pero la pollera no podía medir los largos, esto, lo otro. Era una cuestión, muy retrógrada. Fue avanzando, se empezó a medio normalizar la vida, y yo tenía la edad que tenía. A los años, me acuerdo que empecé a trabajar en OCE, Obras Sanitarias del Estado, y al poco tiempo fue que se volvió a la dictadura. Pero cuando yo entré a trabajar, nunca podía entender cómo podíamos estar aceptando que el presidente de la OCE, que todos sabemos lo que hace y lo que maneja, más en estos momentos, era un militar, era un mayor del ejército que no tenía ni la más pálida noción de lo que se estaba hablando. Y me tocó en una oportunidad que ese mayor visitara una de las máquinas donde nosotros estábamos trabajando. Mi sección se dedicaba a la construcción de pozos para agua potable, para extracción de agua potable, y ellos estaban de paso en un pueblo donde había una celebración, y fueron a visitarnos. Y bueno, el estilo coloquial y amigable y educado del momento me hizo perder por un momento con quién estaba hablando, y hice un comentario y prácticamente, y es cierto lo que estoy diciendo, me mandó callar la boca y preguntarme si yo tenía afiliación política. Y digo, no,
no tengo, nunca tuve, nunca pertenecí, nunca. Y después estuve esperando 20 días nervioso que me echaran de la OCE, nunca pasó nada, nunca se interesó por nada ni nada por el estilo, pero así era la situación en aquel momento. Ni que hablar después cuando se empezó a aproximar la salida de la dictadura, las negociaciones y todo lo demás, pero ya ahí se vivían momentos donde de las cárceles salía información y bueno, y el enterarnos toda la gente y a veces no poder hablarlo ni decirlo, pero empezar a sentirse, a enumerar la cantidad de desaparecidos, de enterramientos clandestinos, de la tortura, de que todavía tenían, ese proceso tenía 9 rehenes de los guerrilleros sometidos a condiciones infrahumanas de encierro, y como ellos dijeron, ellos mismos llegaron a decirlo, que la intención era volverlos locos, no matarlos, no los habían matado para no convertirlos en mártires, afirmaciones que parecen demenciales en el mundo de hoy, y sin embargo, bueno, sucedieron en este país, y la verdad, cuesta olvidarse de ellas, cuesta mucho olvidarse de ellas. Otros momentos que recuerdo, un poco se me entremezclan, porque algunos son posterior al golpe de Estado, o sea, vivencia de los 13 años de dictadura, y infame dictadura, y además tener que soportar que las negociaciones para que ellos entregaran el poder era prácticamente no reconociendo nada y exigiendo que después de que se volviera a la vida normal, a donde todos pudiéramos elegir y todo lo demás, pero ellos tenían que ser impunes, ninguno podía ser juzgado, y costó muchísimo eso, y bueno, la verdad, un desastre. Pido disculpas porque en la medida que estoy hablando y se me van apareciendo como pantallazos de cosas muy tristes que pasaron en ese momento, que de repente no tenían que ver con las balas y con los cuarteles, pero fue la feroz inmigración que se produjo. En mi familia me tocó despedir a 3 primos hermanos de mi madre, hombres muy jóvenes, muy formados, muy valiosos, y que se fueron porque, bueno, este país no tenía salida, no tenía forma. La dictadura dio las órdenes durante más de una década, pero no supo gobernar. Quedó totalmente evidenciado que cada uno es para lo que es, la formación de cada uno es para lo que es, y la fundación de los militares es para algo que los humanos no deberíamos tener, que son las guerras, pero existen y bueno, está. Pero bueno, no son para gobernar, y de hecho entregaron el país con montones de problemas, con montones de carencias, y después se empezó a destapar, bueno, algunas ollas de corrupción muy intensas, y después empezaron a aparecer los trasfondos de que empresas enormes que estaban trabajando en el país, todas habían pasado a entregar acciones a los militares, y los militares estaban siendo dueños de algunos directores y todo eso. Con ese tema debe ser de los que más me toca, porque yo quería mucho a la madre de esos grises primos de mi madre, ella vendría a ser tía de mi madre, y ver despedir a 3 hijos en 3 momentos. Yo estuve las 3 veces en que se fueron los 3, y era prácticamente como que la mujer se estaba muriendo poco a poco, porque hay que tener en cuenta que eso fue allá por el 69,
No, pues el primero se fue ahí y los otros dos se fueron después del golpe de Estado, 75, 76, y se iban a Australia. Y las formas de comunicación no son las que hay hoy, que tenemos mucha facilidad para comunicarnos en vivo y en directo, en tiempo real, con una persona del otro lado del mundo. Recuerdo muy vívidamente que se esperaba con ansia el correo que llegaba con cassette, y ahí se reunía toda la familia como quien va a hacer un cumpleaños para escuchar los cassettes de lo que ellos hablaban, de lo que nosotros intentábamos hablar, porque los más jóvenes, cada vez que nos poníamos a hablar decíamos disparate, no sabíamos hilvanar una conversación, las personas mayores que lloraban, y bueno, en fin, es muy triste, muy triste. La verdad que los recuerdos que tengo de esa época son exclusivamente de sentimientos negativos, tristeza, indignación, nunca más, preservar la democracia, preservar el diálogo, preservar a todos los niveles, sindicales, políticos, agrupamientos de industrias, lo que sea, pero nunca más llegar a límites donde alguien se adueñe del poder por sí solo, porque no puede ser ni militares ni civiles, una dictadura no, es retrógrada. Mi recuerdo es el 9 de julio, porque a las 5 de la tarde se hizo una manifestación, salimos justamente con Carlitos, un amigo de la pensión que vivíamos, que quedaba en 18 de julio y Gaboto, que ahora hay un edificio de una empresa de seguros, está al lado de la Galería del Notariado, y fuimos para llegar a las 5, donde podría estar horas hablando de todo lo que nos pasó y todo lo que nos pegaron y demás. Hay muchas fotos que ustedes pueden verlas en el Centro de Fotografía de la Intendencia, porque algunas no están, por ejemplo, no he visto fotos de que en 18 y Cuarén, ahí quienes reprimían eran policías de particular, que nosotros le decíamos tiras, que se habían atado unos pañuelos blancos en la campera de afuera, para identificarse entre ellos quién era policía y quién no. Nosotros con la manifestación llegamos hasta Río Negro, y ahí fue que estaban los guanacos de la metropolitana, y nos tiraron gases, pero no nos tiraron a distancia. A mí personalmente me tiraron a 2 metros más o menos a las piernas, y eso me tumbó y me desmayé, y me llevó gente que por suerte me salvaron en ese momento de ir preso o de quedar ahí, que me lastimaran, a un hotel que está en la mitad de la cuadra, y ahí nos refugiamos en el baño. El amigo con el que salí de la pensión se quedó en la galería de la esquina y vio cómo incluso entraron con caballos a la galería y le pegaba a una señora que no tenía nada que ver con la manifestación y estaba con un niño en brazos, y igual le pegaron. Y la gente era bastante solidaria como para levantarte o ayudarte. Después eso fue un periodo entre el 27 de junio y el 9 de julio. Ahí prácticamente se terminó todo tipo de manifestación, o las que habían eran mucho más chicas. Y también se terminó lo que venía siendo lo que ustedes van a escuchar o ver fotos o recuerdos de lo que era la huelga, que sí, que le han puesto adjetivos de todo tipo heroica, y es verdad, porque prácticamente en todo lugar donde había un sindicato o una pequeña organización, se ocuparon fábricas, se ocuparon lugares de trabajo. Pero entre las cosas que más ayudaban era que
la gente no tuviera transporte, así que fue bastante importante el paro de los troleibuses y ómnibus en ese momento de ANDET, que era algo municipal, público y municipal, que está acá cerquita, ¿no? Donde los guardaban. Después, eso es el periodo corto desde lo que se toma como golpe de Estado. Ya hemos hablado que en realidad el golpe de Estado, mirado de lejos y mirado en aquel momento, había empezado mucho tiempo antes. Las cosas no son espontáneas, no fue que el 26 de junio hicieron un asado y decidieron que ese día iban a tomar el Parlamento. Eso venía ya de mucho tiempo antes y tampoco es espontáneo, se necesita una planificación bastante importante. Yo un poco en broma y un poco en serio te he comentado a ti que es como Pinky Cerebro. Pinky eran los militares que eran los que salían a reprimir, pero lo importante eran los cerebros y los beneficiados con un golpe de Estado. ¿Quiénes eran? Eso lo dejo para que ustedes lo investiguen. Después, todo el periodo de dictadura se extendió con algunos hitos de resistencia, como lo que fue una pretendida reforma constitucional del gobierno ese en dictadura, que fracasó con un golpe, con una votación en la que ganó el no. Eso siguió luego con un montón de otras manifestaciones o progresos que hubieron de reorganización. Fue cuando empezó lo que ustedes conocen como PIT, que fue una organización como resurgieron algunos sindicatos que estaban muy reglamentados, prohibidos, perseguidos, pero se las ingeniaron para reaparecer. Y por eso hoy en día ustedes escuchan que se llama PIT-CNT. CNT porque era lo que había antes de la dictadura, que era el Congreso Nacional de Trabajadores, y el PIT el que había surgido en dictadura. Y lo mismo pasó a nivel estudiantil. Surgen los paros y las movilizaciones de estudiantes que se llamaban ACEP-FEU. Que eso también es otro hito que ayudó a recuperar, desde mi punto de vista, democracia. Siempre en todo ese periodo, como suele suceder y lo van a ver ahora, hubo mucha gente que apoyó el golpe de Estado en forma directa, o lo planificó, o lo apoyó en forma directa o en forma indirecta con la indiferencia. Para eso también era fundamental cómo transmitían las noticias, las informaciones y demás. Por eso también ustedes que visitaron algunas cosas y vieron lugares de reclusión, van a ver que mucha gente no creía hasta que se encontraron cadáveres en los cuarteles que hubieran desaparecidos o cosas por el estilo. Y hasta el día de hoy va a haber gente negando que se torturara o demás. Porque no es solo la visión de la gente perseguida o la visión de la izquierda. Existe una visión de la derecha en la cual mucha gente no solo apoyó el golpe, sino que le es indiferente y hasta promovió que hubieran torturas, encarcelamientos y demás. Entre las cosas que tal vez para el trabajo de ustedes y para que sepan, habían reglamentaciones para nosotros como estudiantes después del golpe. No podíamos tener el cabello que la patilla pasara, este huesito que tenés acá no podía estar más abajo. El pelo no podía tocar el cuello de la camisa. No podías usar barba. Si usaba bigote no podía pasar la comisura de los labios. Eran todas directivas bastante, como que el aspecto de las personas tuvieran mucho que ver con la ideología, que a veces es verdad que hay algunos estereotipos, pero eran también prohibición de libertades
que hasta hoy en día parecen bastante absurdas. En aquel entonces también, pero digo, para chiquilines como ustedes que te digan que las niñas no tienen que usar el pelo recogido, no pueden usar pelo largo, que toque el pelo al hombro o suelto, también lo tenían que usar o corto o recogido. Claro, lo hablamos porque te lo revisaban por si te escondías algo también. Bueno, eso dependiendo de las circunstancias que revisaba. Y después te hice, para no seguir alargándome, te hice sacar fotos de mi cédula, porque como yo fui con 18 años delegado estudiantil, estuve en la comisión frente al Estadio Centenario, en la tribuna olímpica y el reloj, hay un comedor universitario, el número 2, que nosotros en ese momento nos negaban los recursos para habilitarlo, y como éramos del interior lo necesitábamos. Lo necesitábamos tanto porque en sí no daban los cupos que habían en el comedor número 1, que está en Rodríguez y 18, frente al Ministerio de Salud Pública, sigue estando. Entonces hubo un momento que hubo que organizar en 5 grupos y hacer sorteo y ir dejando un grupo de unos 100 y pico de personas, cada grupo tenía uno, no comía por semana. Era la única manera que tenías de llegar a organizarte y no tener que estar 2 días antes haciendo cola en la universidad, por más que nos turnábamos porque te vendían tickets para una semana, para hasta 2 personas. Entonces llegó un momento que tenías que ir prácticamente un día antes para conseguir los tickets. Eso se veía también como si fuera una militancia política, el querer tener un comedor universitario. Y el otro que queríamos es lo que hoy es un edificio que ves desde Avenida Italia y Mataojo Alto, que creo que es hoy es la Facultad de Ciencias. Eso en realidad se había construido para ser un hogar estudiantil y universitario para los que veníamos del interior. Todo eso lo veían como que era algo que pidiéramos que se inaugurara o ir teniendo una comisión y de seguimiento para que hubiera ese comedor y ese alojamiento y no tuviéramos que estar en pensiones o dejando de comer una semana, se veía como algo subversivo y mal. Así que con esos antecedentes empezaron a calificar a las personas y te daban 3 clasificaciones, A, B o C. A era que no tenías ningún tipo de inconveniente político. B era que en algún momento había o la sospecha que tenías alguna relación con alguna cosa que consideraran de izquierda o antidemocrático. Y cuando te daban la categoría C te inhabilitaban para desempeñar cargos públicos, ser profesor, maestro, cosas por el estilo. Y a mí me dieron la C por eso, por haber estado en esa comisión, por haber sido delegado en el juvenil del Frente. Entonces, la forma de identificar para la gente que estaba dedicada a perseguir políticamente era agarrarte la cédula y mirar la bandera de los 33. ¿Qué pasaba? Como a mí no me decía libertad o muerte, esas cédulas que no decían libertad o muerte en ese periodo de tiempo, solo se la daban a los ciudadanos a los ciudadanos extranjeros que se habían naturalizado uruguayos. Entonces era como un símbolo que yo, por más que había nacido en Uruguay, era uruguayo, de padres uruguayos, era considerado extranjero. Y por eso te revisaban. Bueno, esa simbología que yo no tenía, que yo no era oriental, no era uruguayo, si en algún momento me agarraban en la calle o si me hubieran agarrado en alguna manifestación, alguna cosa, iba de cabeza preso porque ya veían que yo tenía antecedentes. Para ellos antecedentes son los que ya te comenté, nunca tuve preso
Dale, sentite libre. Bueno, buenas tardes. Voy a contar más o menos mi experiencia desde el año 69, en la época que yo trabajaba en la compañía BAO, todo el proceso en el cual fui dirigente sindical de la compañía BAO, con respecto al proceso anterior a la dictadura. En aquel entonces, en aquella época, 69-70, era un momento muy difícil en la parte gremial por la gran inflación que había, la falta de trabajo, la movilización obrera de todos los gremios. Y ahí se fue dando las etapas que nosotros veíamos que la democracia estaba en peligro. No solo los trabajadores a través de las grandes movilizaciones que se hacían en aquel entonces, sino también la parte política, que la gran corrupción que había a nivel político estaba gestando ya una situación para que los militares tomaran parte. De ahí las primeras medidas de prenda de seguridad en el gobierno de Pacheco Areco, que eso influyó mucho en la parte gremial y a su vez en los trabajadores, implantando la famosa COPRIN, una congelación de precios que quisieron hacerlo y eso no fue real. Las grandes que no eran tan grandes como las que son ahora, pero habían sectores que en el tiempo de Manzanares que acopiaban mucha mercadería y a su vez cobraban cualquier precio. Todo eso se fue gestando y se fue perjudicando la economía de todos los trabajadores del Uruguay en general, el campo también. Y las movilizaciones se fueron acrecentando año a año hasta llegar a la época de la creación de la izquierda, que se organiza y crean el Frente Amplio, año 71. Que eso ayudó un poco a organizar el movimiento obrero, unificado a través de la CNT, que no era el PCNT, era la CNT. Y se fueron dando las cosas, y ahí empieza a salir a escena el MLN, que eso también ayudó a que los militares se basaran para llegar a la dictadura. En el año 71, ya prácticamente 72, ya estaba prácticamente, no totalmente eliminado, pero sí, ya no había tanto el MLN, sino se estaba desintegrando totalmente. La única fuerza que había era la Fuerza Obrera, que era a través de la CNT, que seguía impulsando. Después viene el problema político en el Parlamento, donde viene el Zafuero de Hierro, que eso también comenzó una conversación que los militares querían que se fuera, que les tenían que echar sí o sí. Sigue el proceso, después viene el otro proceso también, que era la solución del Parlamento, que es donde le piden a Bordaberry que elimine y se quede en la frente con los militares. Bueno, ese proceso se va dando poco a poco. Nosotros como trabajadores del BAO, en aquel tiempo también vivimos una linda experiencia, porque justo que se estaba dando procesando la dictadura, nosotros estamos haciendo un proceso de cooperativa, pasando de la parte patronal a tomar toda la parte económica de la compañía BAO. En aquel entonces el director Alfredo Ambrosi, viéndose que estaba acorralado por todos los lados económicamente y todo, llama al sindicato y le ofrece el 51% de las acciones. Que eso nosotros a través de una negociación que hicimos con el PCNT, con la CNT, nos trajeron asesores y vieron que el BAO era posible sacarlo adelante, y así fue. Pero ¿qué pasó? Hasta el 73, cuando en la dictadura, nos sacaron todos, nos fuimos presos, los que estamos al frente, y bueno, de ahí adiós, hasta el 78, que prácticamente el BAO desaparece. El proceso que vivimos muchos de los trabajadores fueron los que estábamos al frente de los sindicatos. La mayoría fuimos presos, los otros que nos fueron se tuvieron que ir del país.
un momento muy difícil. Y bueno, y después trabajar en la clandestinidad, con lo que se pudo, junto a los estudiantes, junto a los vecinos, haciendo lo que se podía, repartiendo volantes, etcétera. Lo que se podía hacer se hacía. Bueno, me faltó una parte que fue muy importante que comentar, fue la parte de la creación del Frente Amplio, ¿no? Que no la dije. Que fueron sectores que se fueron uniendo a través de las grandes movilizaciones que se fueron haciendo en aquel entonces, que fueron no fueron como ahora, era tremenda, una represión brutal, con cantidad de compañeros heridos, cualquier movilización que fuese era tremenda. Los últimos 1 de mayo también fueron muy difíciles, en los cuales habían herido a Rolete. Y la base importante de los estudiantes también, la toma en la universidad, bueno, si habrá cosas para contar. Ahora en este momento hay mucho más para hablar, pero es lo que más o menos puedo decir en este momento. No sé si querés que te cuente alguna cosa más. No sé, si tenés ganas, capaz que está bueno y aporta hablar un poco de la experiencia de la cárcel, digamos. No, capaz que no con lujo de detalles, pero bueno, Lo que pasa es que un poco de la convivencia capaz que entre ustedes Sí, me imagino. Por eso te dije si tenés ganas, tranquilo. No hay... O la salida. Peor. La salida, bueno, digamos, la vuelta a la democracia. Qué bueno que ahí habrá algo de alegre en el asunto. Sí. La experiencia más linda que tuve, que fue más suave, fue la del cilindro. En el año 74 nos llevan a todos para el cilindro. Ahí estuvimos 45 días, donde ahí había muchos estudiantes, políticos. Ahí estuvo Juan Pablo Terra, que estuvo con nosotros, Mariano Arana, dirigentes de la CNT, de la FEU, murgas, hasta las murgas llevaban, la Calacana, la Rana, los Diablos Verdes, los llevaban porque de alguna manera decían algo que a ellos no les gustaba y lo arrastraban para ahí. Tuvimos 45 días donde hicimos una experiencia brutal ahí, que eso sí, porque intercambiábamos experiencia. Muchos chicos venían muy lastimados de que lo agarraban pintando o algo. Y bueno, hicimos mucha relación también con la custodia de aquel entonces, donde nos veía a nosotros que éramos todos trabajadores, que no éramos delincuentes ni nada, y seguro la parte en el momento ese era la policía que no estaba el ejército, que nos custodiaba a nosotros en el cilindro. Afuera sí estaba el ejército, pero adentro estaba, y los policías no sabían realmente por qué estábamos todos ahí. Algunos sí, los oficiales y eso, pero los milicos, digamos así, muchos venían a jugar hasta con nosotros ahí, a un truco, algo que se hacía ahí, ¿no? Y ahí nosotros conversábamos con ellos, y de noche teníamos bastantes charlas políticas, intercambiábamos, hasta que después sacaron la policía y metieron el ejército, y ahí sí nos empezaban a sacar de noche para borrar los carteles. Los que pintaban a nuestros compañeros sacaban para que nosotros blanqueáramos y nos maltratábamos y hasta algún garrotazo recibíamos. Después nos largamos el cilindro, sí, yo ya me integré a la fábrica y en el año 76 fue que me llevaron para el cuartel ahí. Y estuve acá en San José, en la Picada Varela. Está ahí un momento difícil, lo dejamos ahí. Y después, cuando regreso otra vez, resulta que estoy echado por falta sin aviso. Y eso me llevaron de la fábrica. Y bueno, ya después me dediqué a trabajar en la calle, porque también éramos categoría A, B y C en aquel tiempo. Entonces, si vos tenés una categoría A, no entraba a trabajar en ningún lado, ya no te daban trabajo en ningún lado. Y bueno, te revolvía como podía, haciendo cosas impensables, de vendedor ambulante hasta bagallero. Que el otro día estuve en una reunión, en un acto estaba el compañero
del Zunca, Liberio, que nos conocimos ahí nosotros, y hoy es presidente del Zunca. Fue vendedor en Techito Verde también. Se habrán cosas para contarnos. Y bueno, fue un momento muy difícil porque no estaban trabajando por ningún lado, entonces tenía que revolverte en la feria, hacer desde lo que pudiera para llevarte la plata para tu casa, ¿no? Que también ahí fue una experiencia buena que hicimos que nos hace un clic en la mente, que no solo era como trabajador, que tenía una expectativa nada más de llegar a capataz, capaz con buena suerte a otro cargo mayor, y en la calle no. En la calle, ¿qué pasó? Tenías el sustento todos los días y por eso te tenías que administrar, y ahí te abría la cabeza porque un día entraba el día, otro día 9, otro día no entraba nada. Entonces te tenías que organizar de una manera totalmente distinta, que llegaba a fin de mes y vos contabas con salario. Tuvieras algo seguro. Seguro. En la calle no tenías sociedad, no tenías nada, ¿no? También. Así que, bueno. Bueno, yo a raíz de todo eso, trabajé, después pude entrar al puerto. Me dejaron entrar a trabajar, pero no podía subir los barcos. Era mecánico naval, pero no podía ingresar a los barcos. Tengo el carnet todavía de la administración, de recuerdo. Y bueno, y terminé de vendedor ambulante, con eso te digo todo. Y ahora, bueno, disfrutando y militando todavía para mantener esta democracia, que estaba muy difícil mantenerla, ¿no? Por todo lo que está pasando. No sé si quieres hacer otra pregunta. Volviendo a la democracia, fue el acto impresionante, sí. Eso fue una cosa impresionante. Ahí fue el puntapié, como el primer acto, el 1 de mayo del PCNT, el orador Icharri, y se fueron dando las cosas despacito, ¿no? Fuimos tomando espacio, se fueron organizando los sindicatos nuevamente. Nosotros ya, como estamos fuera de la producción, trabajamos de afuera. Trabajamos, por ejemplo, organizamos la venta callejera, que en aquel tiempo era un infierno de la cantidad de gente que trabajaba en la calle. Hicimos un censo, creamos el plenario nacional de venta callejera, en lo cual hicimos una gira por todo el país con todos los vendedores ambulantes, en todas las ferias, en todos los departamentos, para organizarlos. Y hicimos un plenario en el Platense. Ahí nos ingresamos al PCNT como organización y fuimos trabajando para que hoy por hoy, ya en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en la Intendencia, se crearon las ferias permanentes, que fueron en Montevideo, Techitos Verdes, Feria de Control, Cerrato 1, Cerrato 2 y la San Miguel acá en el Paso Molino. Y logramos que en vez de estar toda la gente sobre las avenidas, fueran 6 vendedores por calle. Eso se organizó hasta el día de hoy que está. Y hoy se está viendo todo abajo porque ya ni los vendedores en la calle pueden estar. ¿Por qué pasa? Se están poniendo todo. Las grandes superficies están acopiándose de todo y hoy por hoy no hay prácticamente consumo interno. El ejemplo de Techitos Verdes, éramos 193 locales, yo sigo trabajando ahí y hoy quedamos 50 nada más. Como le está pasando al Paso Molino, que lo van a tirar ahora bajo el viaducto. Ya pasó el Cerrato 1, Cerrato 2, que queda un solo lugar. Y bueno, la Feria del Control, que está prácticamente liquidada. O sea que ya como no hay poder adquisitivo en la clase trabajadora, que era nuestro cliente, eso se está quemando todo. Y las grandes superficies que antes no vendían, ¿viste? Va a cualquier grande superficie, tener ropa, tener lo que vos quieras. Y antes no había eso. Y ellos siguen manoteando y manoteando. Y bueno, y estamos en una situación muy difícil, muy difícil, que no sé en qué va a terminar. Porque la feria hoy, que vive en todos los barrios, se da cuenta que se están agrandando cuadras, todos día a día se agrandan cuadras y cuadras vendiendo no solo lo que consigue, sino la propia ropa se está vendiendo. Zapatos, una campera, van para llevarse el sustento para la casa.
Y bueno, seguimos en democracia. ¿Qué es lo más importante? Es importante. Me imagino lo que habrán sentido todos ustedes en esos actos, ¿no? Debe haber sido movilizador. Que a veces uno, viste, en este momento... Lo tenés guardado, viste. Cuando viene esta charla... Cae, sí. Y todos los que lucharon, porque por ejemplo mi otro tío, mi tío Ricardo también, y no vio, por ejemplo, un gobierno del FA, no tuvo la gloria un de hermano mío, dirigente del puerto, fue variado por Rey Musiculmidor, estaba en una asamblea en el dique y ellos se habían reunido, está en la dirección del sindicato, se estaban reunidos en un barco para hacer la asamblea, y entra Rey Musiculmidor, que es un personaje que también prácticamente estuve vinculado a la dictadura, creó el barco El Tacoma como cárcel, y ahí para estar él por la muerte que había hecho que nunca estuvo, ¿no? Creó esa cárcel, pero él pasó en la casa donde iba yo a mi hermano, donde mató a un compañero, el Gordo Sosa, que le decíamos nosotros, hirió a dos más, y a mi hermano le dio un balazo en el brazo y salió acá arriba. También. Y eso fue ya antes de la dictadura, eso fue en el año 72, 73, casi ahí. Fue un alto jodidazo para la familia, ¿no? Sí. Bueno, y verá que te voy a contar la última, ¿verdad? Que está ya prácticamente en democracia ya, año 80 y algo. Un día habíamos inventado un tallercito para trabajar, y viene un hermano mío pedirme que me presentara al departamento 2 de inteligencia y enlace creado por la dictadura, porque él no podía entrar en Coca-Cola porque lo tenían a él también, que era participante de gremial, como él había trabajado en el BAO, y tuve que ir a declarar ahí al departamento 2 de la calle Bicuí, San José Bicuí, a declarar que mi hermano no tenía nada que ver. Y ahí me mostraron un libro donde estaba toda mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, todo con fotos y todo lo que estaban haciendo durante la dictadura. Que eso debe estar ahora en los archivos que están ahora, debe estar todavía. Y eso fue en los 90, ya, ¿no? No, eso fue... Cuando el tío entró en Coca-Cola. No me acuerdo en qué año fue, pero fue en el año ese que tuvimos que ir ahí. Fue para, ya te digo, 85, 86, sí. Pensé que ya había caído la... No había caído la dictadura, estaba... No, el tío trabajó en el aeropuerto y después... No me acuerdo si fue, capaz que fue en el aeropuerto que entró, ¿no? Sí. Tengo una duda de si fue el aeropuerto o Coca-Cola, no me acuerdo bien. Primero. Aeropuerto primero. En el aeropuerto, entonces, que iba a entrar a trabajar. Ahora sí, fue en el aeropuerto, Carrasco. Porque Coca-Cola fue en los 90. Sí. Y tuve que ir ahí, ¿sabes cómo fui? Apretando varillas, porque ahí fue la primera vez que nos llevaron, departamento 2 de San José y Bicuí, que ahí eran un desastre como trataban a la gente, tortura mal. Y volver a entrar es jodido. ¡Pah! ¿Sabes lo que fue? Pero está. Y lo otro que no me puedo olvidar nunca más es cuando me largan del cuartel y paso caminando así, pues no sabía dónde estaba. Rumbo, me dijeron, por acá derecho que va a llegar a la plaza, que ahí está la cita, y ahí tomátela. Y me crucé con mi hermano, con Rubén, no me conoció. Sí. Y el instinto del mar. Se dio vuelta y me gritó Carlos. Así que siempre me imagina cómo salía.
Y llegamos a la plaza de San José y abre una peluquería. Me dice mi hermano, no, así no puede ir a Barracas. Y me hizo afeitar y cortarme el pelo. Y el peluquero no lo cobró. Yo creo que no puede haber un mejor broche de oro para todo esto. Yo creo que con esto ya liquidamos el asunto, que además ya te pusimos en un lugar emotivo que capaz que no tenías pensado. Lo que pasa es que en la... Lo eché por ella. Me cuesta en pila hablar de esto. Es como decía, ¿viste? Que no tenés guardado de ahí. Sí, cuando... Y es la autoprotección, ¿no? Porque el hombre más alegre que conozco es él. Es impresionante. Siempre positivo, siempre para adelante. Y tienen historias, y yo hablé con Diego un montón de veces, ¿no? De que me crié con mi tío frente a la escuela, que es el que estuvo en el tiroteo ese, y te contaba, y yo tenía 5 o 6 años, y esas historias te quedan, sí. y las llevas, y sabiendo todo lo que pasaron, que sigan militando, que no los acobardó, que sigan militando, se hace más fuerte, que sigan peleando, que sus ideales, cuando ganó el Frente Amplio, me partió el alma que mi tío no estuviera para verlo, pero a su vez alegre por mi viejo, por todos ellos, ¿no? Es bravo. Sí. Tiene su fruto, su recompensa. No, y lo que te llevas adentro después que mira las cosas de otro lado, ¿no? Cosas que antes vos eras muy combativo, ahora en vez que no es positivo trabajar así. Claro. Entonces con el diálogo, cuesta más, pero va, y no darle pie. Querida nieta, te cuento que tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. Si vieras cómo amaba a tu madre la poesía. Los dos honraban la vida, los dos peleaban la vida, los dos soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía: amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían, son peligrosos, decían. Los